Hola, esta es la guía número 9 del video para poder explicarla y seguimos trabajando en relación a la electricidad. Vamos a ver y ahondarnos un poco más en relación a los circuitos y trabajar las conexiones de resistencias eléctricas. Recuerden que para que sea un poquito más cercano hacia ustedes, la resistencia la pueden relacionar a ampolletas. Los circuitos lo pueden simplificar como cables, un interruptor y cada resistencia van a ser ampolletas que se conectan para que se hagan una buena imagen mental. Entonces, como siempre, lean con atención y envíen sus respuestas correspondientes a la fecha que se indica en la guía al mail de cada profesor. Los objetivos en esta guía serán trabajar las características de un circuito de resistencia conectada en serie y en paralelo, dibujar esas resistencias, distinguir entre circuitos con cada una de esas resistencias, definir el concepto de resistencia equivalente y aplicar ecuaciones para calcularla, según cada uno sea el caso. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de conexión de resistencia. Las podemos tener en series o en paralelos. Vamos a partir con el caso más sencillo, que son las conexiones en serie. Como dice ahí, cuando un circuito está conectado en serie, los elementos están unidos unos a otro a continuación, tal como se muestra en la figura. Está uno después del otro. Por eso, que toda la corriente eléctrica debe circular por cada uno, es decir, si pasa corriente, esa corriente va a tener que atravesar a cada uno de la resistencia, en este caso pueden ser ampolletas, que hay en el circuito. Voy a hacer un ejemplo. Imaginen que la electricidad empieza a circular aquí en este circuito y va a pasar por la primera ampolleta, pasó. Ahora va por la segunda, pasó. Ahora va avanzando, otra ampolleta más, pasó. Esas ampolletas están conectadas en serie. Luego llega acá y sigue circulando la corriente, por eso se mantiene encendida. Y cuando deja de circular es porque ya la pila se agotó. No hay una diferencia de carga entre este polo y este otro polo. Por eso no va a dejar de circular. Entonces, piensen que lo que le va a costar a una carga pasar de este punto inicial hasta acá, después de cruzar las tres ampolletas, debería equivaler a la suma, porque es lo que le cuesta pasar la primera, junto con lo que le costó pasar la segunda y lo que le costó pasar la tercera resistencia. De aquí se puede entender un poco el cómo se puede obtener una resistencia equivalente en estos circuitos. Resistencia equivalente, para que lo tengan claro, va a ser un equivalente en una sola resistencia de la situación que tengamos. Por ejemplo, para que quede un poco más claro, en este circuito nosotros tenemos tres resistencias, pero esas resistencias yo las puedo simbolizar como una sola que cumpla con las características que sean equivalentes para la corriente que pasa a través de ellos. Es decir, que la corriente para pasar del principio de la resistencia hasta el final de la resistencia le cueste de igual forma atravesar como si hubiera una sola resistencia. Es una equivalente a todas las resistencias que hayan en el circuito. Cuando está en serie es el caso más sencillo, porque como dice acá, basta con sumarlas. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo dice, determine la resistencia equivalente del siguiente circuito. Podemos ver entonces, tenemos el valor de la primera resistencia, la segunda y la tercera. Registramos los datos y la fórmula me dice, primero, como está en serie, basta con sumarlas. Entonces, considerando la fórmula, vamos a reemplazar y vamos a sumarlos. Si fueran, por ejemplo, 4 resistencias, sumamos las 4. Si fueran 20 resistencias todas en serie, sumamos las 20. Al sumarlas nos dio 30. Por lo tanto, ese circuito de 3 resistencias es equivalente a tener un circuito con una sola resistencia de 30 ohms. Esa es la función que cumple la resistencia equivalente y nos permite simplificar el problema. Relación de este circuito con la corriente que circula por él y las características que tiene. Primero, al circular este tipo de circuitos, la corriente tiene solamente un camino para seguir. Es decir, si parte la corriente,
tiene solamente este camino y no otro para seguirlo. La intensidad de corriente del circuito es la misma en cada punto. Es decir, si yo me paro en esta esquina, la intensidad de corriente que voy a tener va a ser la misma a que si me paro en esta parte. Porque es el mismo cable que va a estar circulando debido al mismo voltaje. Tercero, la resistencia equivalente es la suma, que de hecho lo vimos recién. Y cuarto, la resistencia equivalente es más que cada una de ellas por separado. Y lo pueden ver, en el problema anterior teníamos una de 5, una de 10 y una de 15. Y la equivalente nos dio 30, es decir, la resistencia equivalente es más grande que cada una de ellas porque es la suma de todas. Recuerden que esto es en el caso que estamos trabajando, que es circuito en serie. Ahora vamos al circuito en paralelo. Primero vamos a ver cómo se representa. Como dice acá, cada resistencia de la fuente de poder lo están hechos de forma independiente del resto. Es decir, si pasa por una, no va a pasar por la otra necesariamente. Cada una tiene su propia línea de camino, aunque alguna de ellas sea común. Por ejemplo, si damos acá la corriente va del más al menos, puede circular por acá, atravesar esa resistencia y luego vuelve. O la corriente podría haber seguido y pasa por la resistencia 2 y luego vuelve. O llega hasta el final, pasa por la resistencia 3 y vuelve. Entonces cada resistencia tiene su propio camino. La forma de obtener una resistencia equivalente para estas tres es de la siguiente manera. Se suman los recíprocos, o bien dicho, el inverso multiplicativo. Es decir, la resistencia equivalente se calcula así. Como 1 partido por la resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido por la resistencia 1, más 1 partido por la resistencia 2, más 1 partido por la resistencia 3, y así todas las resistencias que hayan. Recuerden que a diferencia del caso anterior es 1 dividido por. Entonces lo que obtengamos va a ser claramente distinto al primer ejemplo de la resistencia en serie. Aquí hay un ejemplo. Determina la resistencia del siguiente circuito. También tiene los mismos valores que en el caso anterior. Si ustedes se dan cuenta, la resistencia es de 5, 10 y 15, igual que en el ejemplo que hicimos anteriormente para resistencias en serie. Registramos los datos y, considerando la fórmula, vamos a reemplazar 5, 10 y 15. Podemos resolver la suma de estas fracciones de forma que amplifiquemos los denominadores. Vemos que entre 5, 10 y 15 el mínimo común múltiplo es 30. Por lo tanto, como el mínimo común múltiplo es 30, vamos a poder ver que el 5 en el primer caso, para que llegue a ser 30, aquí en este primer caso, se debe multiplicar por 6. Así que el 1 también lo amplificamos por 6 y obtenemos esta primera parte. Luego, en la segunda fracción, el 10 lo multiplicamos por 3 para que llegue a 30. Así que el 1 de arriba también lo multiplicamos por 3. Y en el último caso, el 15 se multiplica por 2 para que llegue a 30. Y también entonces se va a multiplicar por 2 el número 1 que está en su numerador. Luego se suma lo que está arriba de la fracción, que me daría 11. Y me queda que la resistencia equivalente, 1 partido por ella, es igual a 11 partido por 30. Ahora, para saber cuál es el valor de la resistencia equivalente como tal, lo que ustedes deben hacer es dar vuelta a la fracción. Entonces, la resistencia equivalente será 30 partido por 11. Tuvimos que dar vuelta a ese valor. Que si ustedes ven y lo pasan a decimal, su valor es de 2,72. Consejo: repasen y revisen cómo sumar fracciones. Otra forma equivalente puede haber sido, con una calculadora, haberlos pasado a decimal, que es hacer 1 dividido en 5, más 1 dividido en 10, más 1 dividido en 15, y luego trabajar con decimales. El problema se forma acá, cuando deben invertir la fracción para obtener la resistencia equivalente, porque esa suma de decimales le va a dar
1 partido por la resistencia equivalente, no la resistencia equivalente, así que hay que tener cuidado con cada estrategia que cada uno prefiera usar. Acá hay características respecto a estas conexiones en paralelo. Primero, la corriente puede seguir más de un camino en el circuito. Como les mostramos, puede seguir distintos circuitos según sea cual sea la conexión que haya. La intensidad de la corriente no es la misma porque va a depender de cada camino que haya tomado. Si están en paralelos y pasa por distintas resistencias, va a pasar con distinta intensidad la corriente. Y la resistencia equivalente es la suma de los recíprocos de la resistencia. Recuerden que eso es lo que le da el grado mayor de dificultad. También la resistencia equivalente es menor que las resistencias del circuito. En este caso, de las resistencias que había en el circuito, el número más pequeño era 5. Por lo tanto, podemos comparar que la resistencia equivalente era de 2,72, es decir, nos da un valor menor a los valores que estaban como resistencia, a diferencia de las resistencias en serie, que nos da un resultado mayor. Podemos también encontrarnos con un circuito mixto, como dice acá, en donde se pueden tener distintas resistencias puestas en series o en paralelo. Como ustedes pueden ver acá, la resistencia 1 y resistencia 2 están en paralelo y la resistencia 3 está en serie. Acá, en el siguiente ejemplo, estas dos están en paralelo y el resto estarían en serie. Para poder abordarlo más adelante, podrían de estas dos obtener una resistencia equivalente y de esa forma el circuito les debería quedar teniendo acá el interruptor, perdón, la fuente de voltaje. Acá está la resistencia equivalente de las que estaban en paralelo y acá está la otra resistencia, la número 3. Y ahora les quedaría un circuito en serie y a eso le sacan una nueva resistencia equivalente, ¿sí? Por eso es importante identificar cuándo sean en serie y cuándo sean en paralelo. A continuación están las preguntas. Como dice ahí, hay un circuito en donde hay 4 resistencias en serie conectadas a una batería. Primero deben dibujarlo de la forma que hay arriba. Recuerden la simbología, la resistencia se dibuja con esas líneas zigzag. La batería se va a representar por esas líneas paralelas donde una es más larga que la otra y el interruptor por ese corte que se produce en el cable. Luego deberán determinar el valor de la resistencia equivalente, una vez reconociendo si el circuito es serie o paralelo. Lo mismo para la segunda. Exactamente lo mismo. Y la tercera, se dice que están estos dos circuitos, se dan los valores de cada una de la resistencia y deben sacar la resistencia equivalente. Consejo, primero reconozcan cuál está en serie y cuál está en paralelo. Y la pregunta número 4, usted debe dibujar un circuito que se componga por una fuente de poder que se conecte a 3 resistencias en paralelo y un interruptor que está conectado en serie a esas resistencias. Espero que les sirva y no duden en hacernos llegar todas las consultas que puedan tener. Hasta luego.